Seguimos. Tenemos aquí una cédula de ingresos por ventas. Y yo me quiero ir a la parte fiscal, sobre todo, porque nos vamos a enfocar a la declaración anual de las personas morales. Si yo me voy al artículo 18 de la Ley de Renta, tenemos aquí, entre otros, analizo algunos, los provenientes de la realización de actividades comerciales. La persona moral se dedica a vender, aquí en mi caso, en mi ejemplo, dice ingresos por venta, pero vamos a suponer que fuera papelería. Entonces aquí sería una actividad comercial, la venta de esa papelería como tal. Aquí es muy importante señalar, amigos, que si ya está timbrada la operación, si hay un contrato en donde esté el precio, esté la cosa, aquí hay que tomar en consideración que la propia autoridad nos puede decir que ya hay una venta, que la venta es perfecta. Entonces hay que tomar en consideración que si yo ya tengo la factura, vamos a suponer que tengo aquí una factura de ingreso, aunque diga PPD 99 y aquí tenga 1,000,000 de pesos, la autoridad fiscal me va a considerar como ingreso acumulable esta cantidad. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Ingreso acumulable. Oye, Victorio, pero no está cobrada la operación. No importa, pero ya está, ¿qué? Facturada. Y en materia fiscal, una persona moral del título 2 de renta tiene la obligación de acumular cuando emite la factura electrónica. Aquí tiene PPD, tiene 99, ya se considera un ingreso acumulable. Aquí tenemos una actividad empresarial. Ya básicamente se tiene que acumular. Entonces hay que ver, hay que checar las facturas emitidas. Repositorio del SAT, a través del proveedor, tener en cuenta qué facturas se emitieron. Me ha pasado, me dice, yo sé que son las facturas que se emitieron porque aquí las tengo. Y resulta que cuando checas el repositorio, hay otras facturas que se emitieron. Entonces ten mucho cuidado el tener que conciliar con facturas emitidas con las que tiene el SAT. Si yo tengo 5, en el SAT tienen que estar 5 facturas emitidas. Eso es muy importante porque se considera que ya hay un ingreso. No sucede en materia de IVA, porque en materia de IVA es flujo de efectivo. Y aquí no. Entonces, muy importante. El siguiente punto, para considerar si hay un ingreso que se deba acumular, es cuando se determina presuntivamente. Y hay muchos casos en que una persona moral puede tener ingreso presunto. Te voy a mencionar uno, los depósitos bancarios. Todo depósito bancario que no tenga un origen, la autoridad lo puede considerar como ingreso. Puede presumir que hay un ingreso acumulable. Ahora bien, ¿tú qué tienes que hacer? Buscar el origen de ese depósito. Si es un depósito por un cliente, si es un pago, si es un anticipo, si es un préstamo o no lo tienes plenamente identificado o por error te depositó el banco. Entonces, aquí es muy importante porque la propia autoridad fiscal los considera presuntivamente. Cuando no tiene un origen. Oye, es un préstamo, hay un contrato. Oye, es un gasto por cuenta de tercero, hay un contrato de mandato, pero todo está soportado. Es un anticipo, pero como no hay precio y no hay cosa, no hice factura, cuando sí debería ser una factura y sí se tendría que acumular ese anticipo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Oye, pero no conozco al cliente, no sé quién me depositó. Esto sucede en las empresas. No importa, al final la autoridad te va a decir, te va a exigir que acumules esa cantidad. Y aunque no lo factures, es ingreso acumulable. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, sobre todo ver el origen de esos depósitos que tenemos en cuentas bancarias.
Me pasó con una empresa que el público general depositaba y depositaba el público general. ¿Cuál fue aquí el problema? Que no se hacía una factura global. Sí se acumulaba, se declaraba, sin embargo, no había un control de ese tipo de ingresos. Importante, si son operaciones con el público en general, se tiene que hacer una factura global por esos depósitos. Igual hago una por cada venta al público general o acumulo todas las operaciones y en la factura electrónica tengo que especificar cada venta con el público en general, desglosando el IVA, aclaro, en caso de ser sujeto, en caso de ser contribuyente del impuesto al valor agregado. Entonces, tenemos aquí un tipo de ingreso presunto. Podemos tener varios. Ahí te va otro. El faltante de inventarios. Empresa que tiene faltante de inventarios y no tenga una justificación, la autoridad fiscal lo va a considerar como un ingreso presunto. ¿Qué debes de tener a la mano? El soporte que avale ese faltante de inventarios. Oye, Victorio, tengo la demanda ante el Ministerio Público. Con eso basta para soportar el ingreso, para soportar que no es ingreso. Con eso quitas el ingreso. Es decir, ya no hay faltante de inventarios porque la mercancía se la robaron. La mercancía tuvo un accidente, la persona que llevaba la mercancía se accidentó, se perdió la mercancía. Por lo tanto, tengo un documento probatorio que avala que ese faltante está soportado. Puede pasar también que haya una donación. Tengo el documento de la donataria, la factura electrónica. Oye, también puede pasar que tenga obsequios y atenciones a los clientes. ¿Es correcto? Claro, simplemente debe de cumplir con dos condiciones: que esté relacionado con la venta o prestación del servicio, con la venta de producto o prestación del servicio, y que sea en forma general. Eso es muy importante, la generalidad. Si yo estoy en ese supuesto, también está soportado documentalmente. Debo tener un documento probatorio y con esto basta para que la autoridad no presuma que hay un faltante de inventario. Este es un ingreso que se determina presuntivamente. Victorio, ¿qué pasa en IVA? En IVA también tendrías que pagar si la operación es sujeta al impuesto al valor agregado. Por ejemplo, si son computadoras, tiene que pagar IVA porque hay un faltante, pagar renta y pagaría IVA. Oye, son manzanas. Bueno, tasa 0%. IVA no pagaría, pero tendría que pagar renta. Hay un faltante de ese inventario. Entonces, muy importante en la materia fiscal que ahorita estamos checando qué ingresos tiene que considerar la persona moral de enero a diciembre. Entonces, tenemos que hacer este tipo de revisiones, porque no solamente las que tienen facturas electrónicas son ingresos, también tenemos otro tipo de ingresos. Aquí tenemos este faltante de inventarios. Tenemos otro caso que es la ganancia por venta de activo fijo. La empresa enajenó una computadora. Esa computadora ya no tenía valor, ya se terminó de depreciar, valor cero. Entonces aquí, si yo hago el cálculo, ¿cuál es el ingreso? Simplemente lo que tengo que hacer es determinar el precio de venta, supongamos 10,000 pesos, menos el costo. El costo vendría siendo la parte pendiente por deducir, y la parte pendiente por deducir es cero, ya no hay, está totalmente depreciado. Y materia fiscal se aplicó la totalidad, la deducción, o sea, ya no hay pendiente por deducir. Entonces aquí sería, determino la ganancia, y la ganancia serían 10,000 pesos. En materia fiscal, lo que tengo que acumular son 10,000 pesos. Es una ganancia, la ley me dice que la ganancia es un ingreso que se acumula. Victorio, ¿tengo que facturar electrónicamente? Sí lo tienes que hacer.
por la venta de esa computadora, tienes que emitir un CFDI versión 3.3. Entonces aquí ya tenemos otro tipo de ingreso. Por eso es importante hacer una conciliación, revisar bien, porque igual aquí no se emitió la factura electrónica. No se emite la factura electrónica en muchas ocasiones. La persona moral tiene que emitir una factura electrónica por esa venta. Al emitir esa venta, al emitir un CFDI por esa venta, yo ya tengo el comprobante fiscal, por lo tanto, yo ya voy a tener el control. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Si hay un depósito en la cuenta bancaria, pues tengo que identificar ese depósito. Ese depósito es por la venta de esta computadora. Tengo que conocer el origen de ese depósito. Pero imagínate que se haya pagado en efectivo. Se paga en efectivo. No hay factura electrónica. ¿Cómo sabrías tú que se enajenó esta computadora? El efectivo tiene que ingresar a la empresa. Eso es un hecho. Se tiene que manifestar. Se tiene que declarar. Entra a caja y que dice, ¿sabes qué? Es un ingreso. Es un ingreso. Es una materia fiscal. Tenemos una ganancia. Entonces es muy importante el conocer, el saber, el tener conocimiento de que en la empresa se enajenaron ciertos activos. Activos, gastos diferidos y cargos diferidos. Entonces, muy importante también en ese sentido, ahorita hacer un tipo de conciliación. Otro, recuperación de seguros. Aquí es un dato muy interesante en la recuperación de seguros, porque en la práctica sucede que hay empresas que pierden un automóvil, una maquinaria, una computadora. Generalmente son automóviles. Esa recuperación en materia fiscal la tienes que acumular para efecto de renta. La aseguradora te va a solicitar un comprobante. Tú tienes que elaborar el comprobante y esa recuperación de seguros lo tienes que acumular para efectos de renta. Ahorita te voy a explicar, en la ley de renta existe la posibilidad de no acumular esa recuperación. Por el contrario, puedes reinvertir ese dinero y ya no tienes que acumular. A ver, aquí tenemos otra pregunta igual de Héctor Rodríguez. Bienvenido. Gracias por tus preguntas. Y dice, tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles y de ingresos por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico o de recolección de basura doméstica que obtengan los organismos descentralizados, el gobierno, los concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios, se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre la contraprestación o la contraprestación pactada. Quiero entender que debo acumular hasta que se cobre el total. ¿Es correcto, Héctor Rodríguez? A ver, la generalidad, tratándose de una persona moral, título 2 de renta, persona moral título 2, la ley de renta señala, y me voy a la ley de renta, aquí, artículo, si tienes ahí tu agenda fiscal, por favor, y mira qué nos dice el artículo 17. Nos dice, se expida la factura, ahí está, que ampare el precio o la contraprestación pactada. Yo decía que tratándose de un régimen general de ley, en el momento en que se expida la factura, yo tengo la obligación de acumular, aunque no cobre. Sin embargo, hay casos especiales. Tratándose de personas morales que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal independiente, ahí está, independiente, ejemplo, un despacho de contadores, un despacho de abogados, título 2 de renta, el despacho de abogados, de contadores, administradores, médicos, ellos acumulan hasta que efectivamente se cobre. Si ellos emiten la factura,
y dice la factura PPD 99, no tienen la obligación de acumular, Héctor Rodríguez, porque ellos acumulan al cobro. Es un caso especial, pero tratándose de servicios personales independientes, nada más. Caso contrario, si es otro tipo de ingreso, aplica a lo facturado. Entonces, muy importante, Héctor, aquí tienes que precisar a qué te dedicas, qué tipo de ingreso estás percibiendo. Si estás en ese sentido, el ingreso por la prestación de un servicio personal independiente, acumulas al cobro. Dice aquí que obtengan las sociedades o asociaciones civiles, que es lo que me preguntas. Y en su caso, el suministro de agua potable, recolección de basura doméstica, y te dice, ahí te señala, las personas que llevan a cabo ese tipo de actividades deben acumular hasta lo efectivamente cobrado. Si no cobran, no tienen por qué pagar renta. Es correcto. Así que solamente en esos casos, porque yo te pongo el siguiente escenario. Imagínate una sociedad civil, despacho de contadores, acumulan al cobro, a lo efectivamente cobrado. Pero yo te pregunto, enajenan una computadora, un carro, ¿en qué momento tienen que acumular? No al cobro, porque ya no es servicio personal independiente. Ya tendrían que facturar, ahora sí, irse a determinar la generalidad. Ya no les aplica a lo efectivamente cobrado. Pueden o no cobrar, pero ya tienen la obligación de acumular. O sea, ¿por qué? Porque ya se da la generalidad y dice, si entregan el comprobante, si entregan el bien, o se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio, aun cuando provenga de anticipo. Tiene que aplicar esta disposición, mi estimado Héctor. Aquí, solamente tratándose de los ingresos que tú acabas de mencionar, efectivamente cobrado, nada más. ¿Sale? Bueno. Eso es muy importante porque puede pasar que estoy en ese rubro, ¿no? Ahora bien, tengo una recuperación de seguros. Una recuperación de seguros, yo les comenté que se acumula. Y todo tenemos el sustento legal en el artículo 18 de renta. Ahora bien, yo les comenté que puede existir aquí, de acuerdo al artículo, me voy a la ley de renta. Miren qué interesante. Y esto puede dar motivo a no acumulación. Hay ingresos que no se acumulan. Hay depósitos bancarios que no se acumulan. O sea, no todo depósito bancario se tiene que acumular. Pero es importante que quede soportado. Documento probatorio. Aquí es una recuperación de seguro. 1,000,000 de pesos. O 500,000 o 300,000. La cantidad que pongas, ¿no? Vean qué nos dice 37. Tercer párrafo. Cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada en la adquisición de bienes de naturaleza análoga a los que perdió, qué interesante. Ejemplo. Resulta que la persona moral tenía un automóvil, se pierde, qué raro, ¿no? Se lo roban, vamos a poner aquí robo, qué raro, pero bueno. Resulta que la persona moral tiene asegurado el bien, lo tiene asegurado, y resulta que lo pierde. Y le dice la aseguradora, bueno, está bien, de acuerdo a la póliza, las condiciones, ahí te voy a indemnizar. Viene y a la persona moral le da una indemnización. Y vamos a poner que son 140,000 pesos, deme chance. ¿Sale? Un depósito bancario, por ejemplo, depósito bancario
de esa cantidad. Entonces aquí la pregunta es, ¿se acumula? Debería, porque toda recuperación de seguro se tiene que acumular. Fundamento legal, vamos al artículo 18 de la ley de renta. Y nos dice, 18 de la ley de renta, se acumulan entre otros, y aquí nos dice, las cantidades que se recupere por seguros, ahí está, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Aquí está el fundamento legal. Dice que se tiene que acumular, es acumulable en materia fiscal. 37 de renta nos dice, 37 de renta, que esta pérdida puede no acumularse. ¿En qué casos? Dice la ley de renta, artículo 37, tercer párrafo, nos dice, a ver, cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada en la adquisición de bienes de naturaleza análoga a lo que perdió, o bien para redimir pasivos, únicamente, aquí está lo interesante, va a acumular la parte de la cantidad recuperada no reinvertida o no utilizada para redimir pasivos. Ahí está. ¿Qué te está diciendo? Que puedes optar por reinvertir. Compra otro carro análogo y con esto no acumulas. Tienes un año para hacerlo, dentro de los 12 meses. ¿Qué pasa a partir de la recuperación? Si no lo hago en ese plazo, tengo a través del buzón, tengo que pedir autorización para que la autoridad me diga o que me autorice a una prórroga por otro periodo igual. O sea que voy a tener 2 años para reinvertir esa cantidad. Ahorita yo digo, ¿sabes qué? Prometo reinvertir en 1 año. Por lo tanto, si yo tengo una cantidad, aquí el ejemplo, 140,000, puedo optar por no acumular en materia fiscal. Entonces, 140,000 no lo tendría que acumular en la declaración anual de 2018. En caso de que yo esté en ese supuesto. Está muy interesante porque hay empresas que tienen pérdidas de bienes y que la aseguradora procedió a indemnizar. Por lo tanto, esa recuperación puede no acumularse. Tenemos el ajuste anual por inflación acumulable. Ahorita vamos a ver una cédula, cómo se determina este famoso ajuste anual, si hay acumulable o si hay deducible. No es más que comparar créditos con deudas. Si tienes más créditos que deudas, tienes un deducible. Si tienes más deudas que créditos, vas a tener que un acumulable. Va a depender en qué situación te encuentres y a esto aplícale la inflación. Ahorita vemos cómo se determina a efecto de determinarlo, de hacerlo correctamente. Tenemos aquí los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno. Ojo, se acumulan los intereses devengados. No dice exigible, no dice cobrado, dice devengado. Entonces hay que tener mucho cuidado, que no es lo mismo, es que no está cobrado, por eso es que no lo acumulo. No. Ya día a día se está devengando, por lo tanto, al último día del mes, tengo que acumular la cantidad que se haya estipulado en el contrato. Eso es muy importante. O al 31 de diciembre de 2018. Recuperación de seguros de créditos deducidos por incobrables. El cliente no me pagó en su momento. Si el cliente no paga, vean qué nos dice el artículo 18 de renta. ¿Y qué pasa con la acumulación? 18 de ISR dice que son ingresos acumulables los créditos incobrables. Aquí lo tenemos.
los créditos incobrables. Y esto es muy importante porque en la práctica sucede que hay empresas que tienen créditos incobrables, se deducen, pero la recuperación de ese crédito deducido por incobrable se acumula. Es decir, les voy a explicar.